generando un proyecto, es decir, aquí tengo el icono de CodeMiner, ¿sí? Voy a darle 2 clics para iniciar el proyecto. De hecho, voy a presentar eh, muy fácilmente la idea de cómo generar un proyecto. Lo vamos a generar para trabajar en él, ¿sí? Ahora tenemos en la pantalla, bueno, 3 opciones: crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, y voy a crear un proyecto para que puedan mirar fácilmente cómo se construye un proyecto en CudiaMiner, ¿sí? Lo voy a crear desde esta opción, crear un proyecto desde una lista de documentos. Voy a donde están mis documentos en mi escritorio. En mi escritorio, acá está mi escritorio, ¿sí? Y en mi escritorio generé, bueno, una carpeta para estos efectos, donde tengo 6 documentos de entrevistas provenientes a personas, mujeres que han padecido problemas de bulimia. Sí, las dejé, bueno, con este nombre, ¿sí? Crear el proyecto, me pregunta si quiero importar el lugar del archivo. En este momento voy a hacer simplemente dar clic, ¿sí? Y voy a generar el proyecto para guardarlo en esta carpeta, ¿sí? Proyecto bulimia demo, le voy a llamar, ¿sí? Demo inicio de proyecto, ¿sí? Para mostrarles la generación de tanto variables como a crear y como las primeras trabajos de codificación. Ustedes podrán ver, sí, aquí lo que tenemos, bueno, es las transcripciones de las entrevistas, sí, dijimos que íbamos bueno, a enviar aquí algunas entrevistas, sí. Yo tengo, bueno, los datos que puede ser interesante comparar de estas entrevistadas, sí, que puede ser, por ejemplo, la edad y el lugar de procedencia, para generar variables, que aquí no tengo más que el documento. Es muy sencillo. De hecho, las variables las podemos agregar fácilmente, ¿sí? Y entonces voy a agregar, por ejemplo, una variable que puede ser la edad, ¿sí? Y para efectos de lo que me interesa, puedo decir, bueno, la edad la voy a introducir en forma numérica, la agrego como variable, pero también quiero agregar, por ejemplo, la procedencia, o sí, el lugar en donde se encuentra la enferma, digamos, sí, es decir, su lugar de origen, y quizás puedo decir que en este caso se trata de una variable nominal, sí, y entonces aquí yo puedo editar. En el caso de estas personas son entrevistadas, el lugar se refiere a su lugar de residencia, que son delegaciones en la Ciudad de México. Entonces yo podría escribir aquí que son provenientes de la delegación Iztacalco, de la delegación Álvaro Obregón, de la delegación Venustiano Carranza. Como es largo, puedo poner Venustiano Carranza, ¿no? Carranza, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tendré, las he escrito, las agrego, ¿sí? Las creo, ¿sí? Y aquí yo ya tengo, sí, ya si tengo mi información, por ejemplo, puedo escribir que la persona de bulimia 1, tengo su edad, 32 años, que proviene, como escribí las delegaciones de la Álvaro Obregón, o puedo agregar un siguiente valor, y puedo efectivamente, bueno, aquí escribir estos datos. Si los tengo y se trata de una investigación donde puedo importar estos datos, bueno, seguramente lo podemos hacer. Y entonces, en este caso, bueno, estoy mostrando. Algo que es importante, y después, bueno, que hemos generado esto, es bueno que podemos codificar, ¿sí? Por ejemplo, si yo acudo a mi revista 1, déjenme, quisiera yo
mover todo esto porque no me deja ver mi pantalla. No, permítanme, ok. Ahora estoy viendo en pantalla como puedo, por ejemplo, checar esto, sí, que se refiere efectivamente a la forma en que esta persona está siendo tratada por las personas en su escuela, sí. Quizás puedo, si me interesa, generar esto dentro de un código, y para generación de los códigos yo puedo, evidentemente, de una forma sencilla, digamos, generar un código de la forma en que se trabaja en CUDA-Miner. Puedes generar el código y colocarlo en una categoría. Por ejemplo, yo puedo generar la categoría dimensiones sociales, o dimensión social, si quieren dimensión social, y puedo generar el código Boolean escolar, ¿sí? Boolean escolar, ¿sí? Puedo asignarle un color, ¿sí? Color rojo, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, aquí lo agrego, ¿sí? Y ustedes podrán observar que aquí ya está apareciendo, ¿sí? La dimensión social y el código Boolean escolar. Si yo deseo codificar eso, ¿sí? Puedo, bueno, evidentemente, oh, perdón, déjenme, bueno, cerrar, ¿sí? Y decir, bueno, que este código de Boolean escolar, ¿sí? Lo quiero colocar, ¿sí? Para seleccionar ¿sí? Esta, esta parte, este extracto de texto, lo he colocado en Boolean escolar. Puedo, efectivamente, si me interesa, establecer un comentario que, bueno, los comentarios son reflexiones que yo puedo hacer como si se tratase de memos. Tengo diferentes opciones para realizar comentarios, ¿sí? Los podemos, por ejemplo, bueno, en este caso, como el proyecto es nuevo, tenemos aquí las opciones que están por default, por omisión, que vienen en el programa. Yo puedo, por ejemplo, escribir que voy a asignar el color amarillo a aquellas reflexiones sobre la codificación, ¿cierto? Puedo decir que el color verde lo quiero guardar para cuestiones de método, sí, de método, sí, de método, sí. Hacer mis reflexiones que podría yo llamar de epistemológicas, si me interesan epistemológicas. Quizás puedo aquí anotar que trataré de pensar esto más adelante, por decir, asignar este color para cuestiones, por ejemplo, lexicográficas y lexicográficas, ¿sí? En fin, todo esto, ¿no? Entonces, en este momento quiero decir, bueno, que habiendo asignado el color amarillo, ¿sí? Digo ahora, bueno, selecciono esto, reflexiones, y puedo escribir, pues, una cuestión teórica, por ejemplo, sobre el bullying escolar, ¿no? Pues, el bullying codificado aquí, es un ejemplo central desde la teoría de Miller y Miller. Si es lo que me interesa, escribo el año porque lo recuerdo para efectos de esta cuestión, ¿sí? Y bueno, cierro. Y evidentemente, bueno, aquí yo ya tendré el comentario que se despliega en el momento adecuado, ¿sí? Y bueno, tengo aquí mi código, ¿cierto? Y así yo puedo hacer la codificación manual. Sí, como sabemos, bueno, la codificación manual, independientemente de cuáles son todas las aproximaciones metodológicas con las cuales yo pueda trabajar, ¿no? Pues significará que voy generando tanto mis códigos, mis comentarios, ¿sí? Como relaciones que pueda yo ir descubriendo, ¿no? Y tal. Entonces, la codificación manual la podemos realizar de esta forma, arrastrando y soltando, ¿no?
quizás yo puedo descubrir otras cuestiones relacionadas con el texto, pero algo que a mí me interesa mostrar eh, para efectos de utilizar no solo la codificación manual, sino por el título que le di al seminario, es decir, o sea, queremos o sea, pasar efectivamente del análisis cualitativo de textos a la analítica de textos, a la minería de datos. Por ejemplo, visualizar cómo si yo selecciono, ¿sí?, una cuestión como esta, de al principio no sentía tanto la agresión, pero a poco lo fui sintiendo. Me acuerdo que un día en mi casa mi papá me dijo que cuando iba a empezar a bajarle a la comida y de peso, ¿sí? Por ejemplo, seleccionar eso, y al seleccionarlo yo puedo formularme un análisis, sí, que puede ser importante porque al haber seleccionado esto, tengo una técnica que consiste en hacer una consulta, por ejemplo, ¿sí?, que significa que yo puedo establecer que requiero que las posibilidades que me ofrece CUDA Miner es que yo encuentre textos similares al que se ha puesto de ejemplo, ¿sí? Y quiero que me lo encuentre en oraciones, sí, evidentemente en los documentos, sí, y habiendo seleccionado esto, puedo incluso mirar, sí, que no solo no solo en Bulimia 1, sino en todos los documentos que forman parte de mi proyecto, sí, puedo encontrar que me ha mostrado, y de hecho cuando yo doy clic me lleva al lugar en el que se encuentra, sí, lo pueden ver, sí, oraciones, textos similares, sí, que por efecto de las palabras mediante las cuales indiqué que quisiera yo visualizar, ¿sí?, la similitud con el ejemplo. Sí, yo puedo seleccionar, sí, digamos, digamos, de estas 28 sugerencias que son similares al que yo seleccioné, sí, y puedo, digamos, indicar las que acepto que son parecidas, esta no, por ejemplo, porque es la pregunta que yo hice, entonces le puedo indicar que no la deseo, ¿sí? Y al hacer esto, perdón, sí, o sea, tengo las opciones de indicar con una, digamos, con este símbolo verde de aceptación o con el símbolo rojo de rechazo, las palabras digo, las palabras, la selección de texto que está, digamos, similar a la frase, a la selección de texto que establecí. Yo puedo indicar eso, o sea, que me busque de nuevo para lo mismo, es decir, para establecer, perdón, una selección de los textos en su revisión, ¿sí? Y no solo eso, sino que, por ejemplo, dado que establecí mi criterio de búsqueda en términos al principio no sentía tanto la agresión, pero a poco lo fui sintiendo. Me acuerdo que un día mi casa me dijo, mi papá, que cuando iba a empezar a bajar la comida y de peso, yo puedo mirar los elementos que se ha seleccionado, ¿sí? Y establecer, por ejemplo, si requiero un nuevo código, ¿sí? Un nuevo código, y un nuevo código que yo necesito, bueno, de acuerdo a mi búsqueda, establezco como una posibilidad en mi modelo de análisis y lo puedo, por ejemplo, establecer en función de que lo defino y establezco que no vaya o que no que necesito una nueva dimensión, sí, que aquí tengo esta, pero digo, bueno, tengo también la dimensión familiar, sí, puedo cambiar el color que me interesa, sí, y indico, bueno, ya viendo, primero esto es para generar el código, sí, definición del código. Aquí yo podría escribir una definición del código, igualmente está la opción de establecer algunas palabras clave para que pueden ser de utilidad para un posterior trabajo analítico. Pero en este caso, bueno, quisiera yo, bueno, definir el código, relaciones
de, de dominio y control por parte del padre o tutor con relación, de la definición con relación al peso y a la apariencia. Y apariencia. ¿Ok? Y yo, bueno, de las palabras claves las puedo dar después. ¿Ok? Y yo, digamos, tengo dos opciones. Sí, puedo codificar solo el segmento seleccionado, o indicar que me codifique todos los hallazgos, ¿cierto? O solicitar a todos los hallazgos. Ahora todo está, como se puede ver aquí, sí, si yo cierro esto, sí, puedo ver que aquí está este código, ¿no? Y efectivamente, bueno, puedo estar trabajando de esta manera, sea haciendo mi codificación manual o estableciendo, permítanme un segundo, tengo que, o estableciendo eh, eh, otras formas de codificación. Permítanme un segundo que necesito. Yeah. Necesito hacer una conexión. ¿Por qué? Miren, porque ya, a reserva de haberles mostrado esta posibilidad, ¿sí? Ahora lo que quiero hacer es abrir un proyecto, ¿sí? En el que he realizado ya mi codificación y en el que he establecido más códigos y he establecido algunas más variables. Ustedes podrán observar, sí, bueno, tengo ya otros códigos, sí, armados y tal, que bueno, lo pude haber hecho efectivamente mediante la codificación manual que he enseñado. Aquí ya no solo tengo 6 entrevistas, aquí tengo 14 provenientes, bueno, de las entrevistadas, y decidí mostrarles esto, si quieren, porque a reserva de que tenemos Cudia Miner disponible para codificar manualmente y codificar, digamos, con el ejemplo que puse, sí, utilizando la consulta, por ejemplo, sí, y que podemos efectivamente estar presentando nuestros resultados utilizando CUDA-Miner. Tengo interés en mostrarles lo importante que es tener como posibilidad de combinación WordStat, es decir, la combinación CUDA-Miner y WordStat es importante por diversas razones que ahora mismo voy a mostrar. Y nosotros damos clic a análisis de contenido, que es la opción que tenemos en CUDA-Miner, pues que hemos codificado. Podemos, por ejemplo, solicitar, utilizando los materiales que tenemos en la entrevista, ¿sí? Y, por ejemplo, dado que hemos generado nuestras variables nominales de estado civil y empleo, y solicitar que hagamos un análisis utilizando WordStat, utilizando estas dos variables. Entonces, cuando pasamos a la combinación entre WordStat y CUDA-Miner, para efectos de esta demostración, ustedes podrán obtener resultados igualmente interesantes cuando estamos preparando nuestro trabajo, ¿no? Una cuestión que, por ejemplo, para mí ahora podría resultar interesante mostrar bien es pensar en el análisis de frecuencia de palabras, ¿cierto? Dado que establecimos que íbamos a utilizar las dos variables, estado civil y empleo, ¿sí? Ahora pueden ustedes visualizar que automáticamente, bueno, de hecho, para efectos de que podamos tener algo interesante, me gustaría, por ejemplo, visualizar el uso de la palabra apariencia, ¿sí? Y es curioso, miren que inmediatamente, bueno, lo que tenemos es que bueno, igual no hay una distinción muy impresionante entre si son solteras, divorciadas o casadas quienes utilizan la palabra apariencia, pero podemos ver que si lo miramos en términos del empleo, curiosamente las estudiantes de doctorado, bueno, utilizaron menos la palabra, la empleada pues, evidentemente lo utilizó mucho, la estudiante no. Algo que uno puede hacer cuando estamos trabajando en esto es, por ejemplo, si estamos interesados en visualizar
cómo se utilizó esta palabra, damos clic en la barra que nos interese y podemos recuperar la palabra en su contexto, ¿cierto? Y ustedes, o sea, pueden evidentemente, bueno, reubicar. Y aquí lo que tenemos son 10 párrafos, y bueno, este primero, por ejemplo, es una pregunta, entonces nosotros no, bueno, no lo queremos, ¿sí? Y podríamos este resultado, bueno, quitarlo, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, podemos ver los otros resultados, ¿sí? Y quizás en función del análisis decidimos, bueno, igual que queremos codificarlo, ¿sí? Codificarlo de nueva cuenta. Aquí dijimos, bueno, esto tiene que ver con el uso de la palabra apariencia. Puedo generarme desde aquí igual un código, ya lo hicimos, si necesito o requiero codificar esto, ¿no? Sin embargo, algo que es importante, y ustedes me parece ya lo están observando de manera inmediata, bueno, es que aquí tenemos en su ventana inferior derecha, bueno, evidentemente la preparación de una nube de palabras, ¿cierto? Acá, si uno está interesado en tener análisis de palabras, o sea, se pueden dar cuenta que al dar clic, inmediatamente se observa el cambio relacionado con las dos variables, ¿no? Eso, bueno, pues, si nos interesa ese tema, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de trabajar mediante procedimientos de extracción de información, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso yo puedo definir, utilizando esta opción dentro de nuestro programa, ¿sí? Para, por ejemplo, extraer en grupos, digamos, en clases, automáticamente, como lo podrán ver, eh, eh, palabras claves, en función de ellas podemos reconocer el trabajo, digamos, se realizó durante la entrevista por parte de la entrevistada, ¿no? Por ejemplo, o sea, este grupo, lo pueden observar aquí, el grupo de el vómito y de vomitar, ¿sí? Pues tiene las palabras clave en función de las cuales, por un coeficiente de proximidad y de coherencia, sí, se utiliza, ¿no? La garganta, el vómito, vomitar, al baño, el vómito, sí, y nosotros podemos visualizar en nuestros gráficos quiénes la utilizaron y de qué forma, ¿no? Ustedes ahora podrán, sin duda alguna, dar oportunidad para hacer la misma exploración. Si queremos mirar en este caso pedí, bueno, 35 grupos que bueno, ahora organicé alfabéticamente, sí, y podemos, pues evidentemente, ir a cada uno de ellos, sí, para estudiarlo con cierta proximidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la gente, digamos, este grupo de la gente gordita, ¿sí? Eh, bueno, aquí están las palabras clave, en función de las cuales, y sí, podemos interesarnos por una parte singular de la manera en que estos procedimientos de extracción de información se aplican, ¿no? Bueno, esto es con relación a esta, digamos, a esta búsqueda de extracción. También podemos hacer búsqueda de frases, ¿sí? O, digamos, para avanzar en esta demostración, me gustaría, por ejemplo, señalar el uso de las estrategias de coocurrencia, ¿no? Las estrategias de coocurrencia en WordStat, que de la misma forma que hicimos con QDA Miner, bueno, se combina para generar, si estamos interesados, una visión de nuestra información. Por ejemplo, mediante la construcción de dendrogramas, ¿no? Los dendrogramas, bueno, nos permite, por ejemplo, si deslizamos nuestro cursor, encontrar, digamos, formas muy singulares, ¿no? Digamos, casi mínimas, por ejemplo, de las palabras utilizadas, ¿no? Que se agrupan. Por ejemplo, creo que aquí en este momento, bueno, ya que este clúster es muy amplio, si tenemos el clúster bajar peso de la cercanía de estas dos palabras, sí,
que de la misma forma que podemos visualizar de qué manera se expresa en las dos variables que solicitamos, ¿sí? Pues podemos hacer efectivamente lo mismo, digamos, rescatando la recuperación de esos textos, ¿no? Es decir, en este caso se puede observar, sí, digamos, tenemos la coincidencia de las digamos, de las palabras, ¿sí? Por cada caso, ¿sí? Y hacemos, bueno, pues tenemos lo mismo de posibilidades de generar alguna posibilidad de codificación utilizando WordStat, ¿no? A efectos de esta primera introducción que ustedes asistentes pueden tener con relación a esta forma de utilizar estrategias de minería de datos, las que están presentes en WordStat, junto con el trabajo analítico de CUDA-Miner, me va a permitir, si me dan oportunidad, bueno, en este momento, dejar para otra mejor ocasión algunos otros de los particulares formas en las que tenemos, por ejemplo, para hacer análisis muy interesantes. Voy a mostrar, por ejemplo, el gráfico de proximidad, que me permite seleccionar, por ejemplo, palabras que me interesa contrastar en términos de sus formas digamos, de expresarte. En este momento seleccioné la palabra bulimia y la palabra delgada, ¿sí? Las tengo ahora presentes aquí. Puedo seleccionar esta forma de presentación en donde, déjenme ver, la palabra bulimia está representada por este color, la palabra delgada por esta otra, pero tengo posibilidades de contrastar, por ejemplo, ¿sí? La palabra apariencia, que es esta, ¿sí? Aquí, los cuales la relación aquí entre apariencia, que es esta, y bulimia, ¿sí? Y puedo recuperar, ¿sí? O sea, cuáles son los sectores en donde aparece de nueva cuenta esas dos palabras, ¿sí? Y lo mismo, ustedes han visto desde WordStat ahora, puedo generar nuevos códigos o agrupar, codificando los resultados. Algunos puedo seleccionar, por ejemplo, ese que Disculpe, está allí César. señalado. César, ¿Sí? disculpe. Sí, ¿puedes Dígame. utilizar los stop words? Se dice en inglés stop words, porque hay stop words en español. Si puede utilizar estos stop Sí, words, vas a ayudarte para tener solamente las importantes palabras. claro, claro que sí. O sea, si se utilizan, también podemos hacer uso de ellas. Sin embargo, dame oportunidad, si quieres, dame oportunidad, dado el diseño que quiero ahora mostrar, Sí, ¿sí? De regresar a CUDA Miner, por favor, ok. porque en este momento, sí, también las podemos utilizar. Quiero salir de WordStat, ¿sí? Quiero salir de WordStat para regresar a CUDA Miner, sí, digamos, más allá del trabajo con las palabras excluidas, o sea, podemos excluir palabras, sí, porque lo que me interesaría ahora, para efectos quizás de la introducción que estamos haciendo con nuestros participantes, sí, el tema de los gráficos. Es decir, particularmente es relevante que si nosotros, por ejemplo, teniendo estas variables de ahora, de estas 14 entrevistas, y teniendo, por ejemplo, estos códigos, ¿sí? Me gustaría señalar que yo puedo solicitar la codificación por variables en CodeMiner, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, digamos, en términos igualmente muy sencillos, para efectos de comunicar mis resultados, ¿sí? Puedo seleccionar qué códigos necesito visualizar. Por ejemplo, voy a pedir visualizar los códigos de cuerpo y relaciones, ¿sí? Eh, Perdón, aquí es ok, lo selecciono y quiero verlos tabulados
por edad puede ser, o estado civil, digamos, por estado civil. Sí, quiero tener la frecuencia de códigos y digo, claro, sí, búscame esto, sí. Ahora tengo los resultados, o sea, que incluso yo mismo podría mm, graficar, ¿sí? Me interesa, digamos, ver estos que estoy ahora seleccionando, ¿sí? Y requiero verlos en un gráfico de, de columnas, ¿sí? Y pues evidentemente con esto, bueno, empiezo yo a hacer, digamos, gráficos que quizás quiera yo comunicar a mis superiores o en mi artículo que estoy preparando. Algo que es importante para el trabajo que hacemos con Miner y WordStat es que los gráficos podemos, bueno, ahora lo estoy mostrando, pero de hecho lo tenemos en prácticamente todos los gráficos. Y esta opción que es la de incorporar el gráfico al resultado, es para incorporar el gráfico a un reporte, ¿sí? Podemos ir guardando nuestros resultados en reportes, ¿no? También, bueno, algo que a veces es muy singular visualizar, sobre todo si estamos interesados en este tipo de análisis, es que podemos también ver esto, digamos, ¿sí? En una carta térmica, ¿no? En una carta térmica en donde podemos tener, digamos, en términos de clúster, ¿sí? La relación entre soltera, divorciada, casada y los códigos, y podemos seleccionar efectivamente, quizás tenerlo en términos monocromáticos o tener colores máximos, colores mínimos y tal, ¿no? Eso, bueno, también es importante para efectos de la comunicación. O podemos llevar los resultados, déjenme lo selecciono de nuevo, ¿sí? Al trabajo en gráficos de correspondencia, ¿no? ¿Sí? En gráficos de correspondencia donde pues podemos efectivamente, digamos, organizar de qué manera nos interesa ver nuestros los movimientos con estas variables, ¿no? Sin embargo, algo que también podemos hacer, déjenme, por eso estoy mirando el tiempo, es solicitar no solo ver esto en términos del Estado civil, sino combinar el Estado civil sí, con eh, eh, el empleo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tener esto, ¿sí? En términos efectivamente de la combinación que hay entre déjenme poner esto aquí, ahora seleccionar de nueva cuenta, ¿sí? La presentación de los códigos, ¿sí? Y bueno, podemos de la misma forma, sí, establecer de manera o generar códigos en 3 dimensiones, digo, las barras en 3 dimensiones, o podemos eso, de nuevo, bueno, ver el tema, ¿sí? En un mapa en 3 dimensiones, ¿sí? Que nos permite, bueno, seleccionar la mejor manera de encontrar las relaciones que nos interesa, ¿no? En la búsqueda de explicaciones, ¿no? Esto tiene la posibilidad, bueno, de ponerse en una rotación animada, que puede ser interesante, ¿cierto? Incluso para buscar lo que estamos buscando, ¿no? En nuestro proyecto, ¿no? De acuerdo a lo que establecimos, quizás como posibilidades, déjenme, quizás, bueno, cerrar esta presentación con la idea de mostrar, bueno, que podemos también, si estamos interesados, claro, bueno, perdonen esto, o sea, hay rasgos que a veces son muy interesantes ver, digamos, y que no tienen otros
programas de análisis cualitativo, ¿sí? Como es la posibilidad de mirar el texto, ¿sí? Texto codificado, ¿sí? Verlo en términos de ocultar el texto que se ha codificado para que busquemos, por ejemplo, textos que no, digamos, partes, evidentemente, bueno, ahí se trata de las preguntas, pero textos que no, digamos, textos que no han sido codificados. ¿Sí? Esto es singular, pues, sobre todo si estamos tratando de encontrar formas de visualizar, ¿no? Y es, bueno, funciona para cada uno de los documentos. Sí, ahora que estoy en este otro documento, de bueno, otra vez, trata de mostrarme el texto que está codificado, ¿sí? El texto codificado, no está normal, en texto pálido, está, el texto pálido está codificado, puedo solicitar efectivamente que el texto codificado esté oculto, ¿sí? Y entonces miraré pues lo que no está codificado, ¿cierto? Bueno, creo que, bueno, pues me gustaría ya quizás por último, decía yo, ya mostré la codificación por variables, pues mostrar, por ejemplo, aquí cuando queremos hacer recuperación de codificación, ¿vale? Estoy interesado en recuperar toda la codificación que hay en tristeza y en, por ejemplo, sinceridad, y selecciono sinceridad y tristeza, ¿sí? Y puedo agregar variables, pues sí, claro, recupéramelo por estado civil, ¿sí? Sí. Y entonces tendré, bueno, evidentemente lo que hemos, en este caso, dos segmentos de texto que están codificados, ¿no? En esa parte, ¿no? Si quieres, por el tiempo, me decían que hablara yo 40 minutos, creo que estoy los 40 minutos. Me detendría aquí por si hay preguntas, comentarios, sugerencias, Sí, ¿sí? Sí, por favor. ok. Gracias, César. Ahora tomemos sus Gracias. preguntas. Por favor, utilice la herramienta de chat disponible en la pantalla. Tengo una primera pregunta de Daniel. ¿Sí? Daniel pregunta si puede utilizar indistintamente entrevista o informes o reportes o artículos en el mismo proyecto. Sí, claro, claro. Mira, en este momento solo hice este asunto, ¿sí? De hecho, mira, algo que no formulé, por ejemplo, en el caso de este proyecto, fue que podemos igual utilizar imágenes, ¿sí? Bueno, los documentos, te lo quiero mostrar, permítame un segundo, ¿sí? Acá, ¿sí? En los documentos, perdón, es este, perdón, documentos e imágenes, necesito mostrar, por ejemplo, en documentos, mira, aquí observa, ¿sí? Son esos todos los formatos de documentos que puedes utilizar, desde libros electrónicos, PDF, documentos en HTML, documentos de Word abierto, etcétera. Y los gráficos pueden utilizarse todos estos, ¿sí? Ya vino, aquí están, ¿no? Todas las opciones que tenemos. Entonces, sí, por supuesto que sí. Y algo que se me estaba ocurriendo para mostrarte, déjame cancelar esto, déjame primero mirar dónde lo tengo, sí, porque eso, mira, aquí tengo esta imagen, déjame copiarla, porque está en mi disco externo. Ok, perdón, la estoy copiando y quisiera yo irme oh, perdón, acá, eso. Lo voy a poner aquí en mi escritorio, ¿sí? Está aquí en mi escritorio, regreso a mi proyecto para mostrártelo.
Y quizás, bueno, quiero, sí, agregar ahora, agregar un caso, agregar imágenes, ¿sí? Pues quiero agregar una imagen que dije que es esta que ahora tengo en mi escritorio, ¿cierto? Aquí tengo en mi escritorio y acá no la veo. Claro, es que aquí tengo que poner un gráfico. Bueno, tengo este que es bulimia y entonces digo agregar, ¿sí? Ya lo tengo aquí, voy a anexar y ninguna variable, entonces puede importar imágenes. Claro, se me pasó, espérame, es que tengo que generarme aquí en mi variable, primero es una variable, voy a agregar la variable imágenes, ¿sí? Imágenes, tipo de datos, es una imagen, disculpa, la agrego, sí, perdón, ahora sí, la creo aquí, esto es, ahora aquí tengo, sí, imagen, sí, entonces ok, de nueva cuenta, quiero agregar una imagen, sí, aquí la tengo, bulimia, agregar, aquí está, le doy 2 clics aquí, perdón, sí, y ahora puedes ver que ya eso está, esta parte de la imagen está codificada en uso de báscula, ¿cierto? Okay. Y lo mismo, o sea, para el caso de las imágenes, como para cada código, pues puedo aquí hacer mi comentario y tal, ¿no? Sí. Sí, Muy bien, Daniel, gracias por la pregunta, sí. sí. Bueno, tengo una segunda pregunta de Jacqueline. La pregunta de Jacqueline es, por favor, ¿puede explicarnos los criterios con los que se generan los dendrograms y clusters? Ok, los criterios en los que se generan los dendrograms y los clusters. Ya, cuando se generan los dendrogramas, sí, son utilizando un algoritmo de correspondencia, digamos, en términos de cómo están siendo utilizadas las palabras en términos de su cercanía en lo que está seleccionado, que es la oración, por ejemplo. Sí. Esa es la respuesta que te puedo dar, sí. Okay. Digamos, de hecho, fue con la utilización, pasamos eso en la utilización de Wordstat, ¿sí? Sí. Algo que aquí tenemos, por ejemplo, si quieres, lo puedo utilizar, es cuando, por ejemplo, solicitamos ocurrencia de códigos, ¿sí? Déjame mostrarlo acá, ¿sí? Te vamos a enseñar ocurrencia de códigos. Es decir, aquí la ocurrencia de códigos lo puedo hacer, mira, para todos los códigos, y si aquí de lo que se trata es de la ocurrencia en términos, si quieres, de los vamos a pensar que los códigos son conjuntos y la concurrencia de códigos significa que hay parte de, o los elementos que están en ese conjunto, que son los códigos, aparecen digamos, en la pertinencia a esos códigos, digamos. Aquí, como podrás ver, hay diferentes índices para la concurrencia de códigos, que es uno es el coeficiente de Jacquard, que es por ocurrencia digamos, en la misma parte, ¿sí? Hay diferentes coeficientes que tú puedes utilizar. Acá lo que interesa en todo caso es si la ocurrencia es en el paso, en el documento o el segmento superpuestos, por ejemplo, ¿sí? O en el mismo segmento, ¿sí? O en ventana en N párrafos, por ejemplo. Lo que aquí me gustaría hacer, si quieres, es buscar la concurrencia de los códigos en segmentos superpuestos, sí, que es lo que ya he seleccionado, entonces pido un dendrograma, ahí está, aquí no hay, mira, aquí dice que hubo un error, ¿sí? Déjame, regreso, puedo suponer que lo hago, por ejemplo, en términos, sí, está bien, sí, el segmento superpuesto, que lo hago, por ejemplo, en el mismo segmento, ¿sí? Lo que está en el mismo segmento, ¿sí? Aquí tengo un error. El dendrograma aquí, por alguna razón estoy teniendo un error aquí. Ahí bien. Perdón, si está. Eso es. Sí, pero la concurrencia, digamos, en este caso la concurrencia de códigos y los dendrogramas trabajan con estos algoritmos, ¿sí? De esos coeficientes. Déjame ver. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Voy a cerrar Sí, esto. Ahí está. tengo una otra Otra, por pregunta de favor. Jacqueline también.
quiere saber si la similaridad de las porciones de texto se establece por medio de diccionarios internos del software. No, de hecho tú puedes generar tus diccionarios. Mira, en este momento, bueno, no lo hice, sí, pero si quieres déjame voy a abrir aquí, sí, voy a hacer lo mismo, el estado civil y el empleo, sí. Sí, voy a abrir WordStat, sí, estamos en WordStat ahora, sí. Y estando aquí en WordStat, yo puedo generarme aquí, sí, bueno, de hecho aquí tengo la lista de exclusión y tal. Puedo generarme un diccionario, ¿sí? Puedo generar un diccionario, ¿sí? En este momento, por efectos del tiempo, no lo tengo a la mano, ¿sí? Pero puedo efectivamente generarme un diccionario a partir del cual pueda yo mostrar cuáles son las categorías y las palabras que me interesan, ¿no? Okay. Sí. Gracias, César. Bueno, no tengo otra pregunta. Bueno, gracias, César, y gracias a todos por participar en nuestro seminario web. Para ver la lista de nuestros próximos seminarios web, por favor visite nuestro sitio web provalisresearch.com y las preguntas que no hayan sido respondidas serán respondidas individualmente por correo electrónico, pero no tengo otras preguntas. Gracias a todos. No hay otra pregunta. No hay otra. Gracias a todos y gracias a César y que tengan un buen día. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.